Bueno, buenas noches, Dios les bendiga a todos una vez más, que el Señor nos concede estar aquí. El lunes no se pudo dar la clase, primero andaba en una reunión pastoral, que ya hace meses no la teníamos, y fue imposible. Y también, segunda razón, iba a ser imposible porque el lunes se fue la energía eléctrica desde las 2 de la tarde y vino hasta el martes a las 10 de la noche. Entonces era imposible, ¿verdad? Imposible. Ok, vamos a ver entonces las cartas de Efesios. ¿Qué debemos pensar del tiempo que estuvo Pablo en prisión? Es una de las preguntas que muchas personas se plantean. Unos dicen, bueno, ¿qué hubiera ¿cuánto hubiera hecho Pablo si hubiese estado todo su tiempo de vida en libertad o que nunca hubiese estado preso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hubiera hecho el apóstol Pablo? ¿Cuántos logros hubiera obtenido? Bueno, esa es una pregunta que algún día tendremos una respuesta sabia, ¿verdad? La pregunta que se plantea aquí, ¿qué debemos pensar del tiempo que estuvo Pablo en prisión en base a lo que conocemos? Se plantea la siguiente pregunta: ¿fue un problema o bendición? ¿Habría sido mejor para todos que Pablo estuviera libre? ¿Verdad? Esas son las preguntas planteadas. Al poder continuar con sus viajes, ¿la iglesia había crecido más rápido? ¿O fue el propósito de Dios que Pablo estuviera en la prisión? Esa es la pregunta enorme que existe. Estas son preguntas difíciles de contestar, pero sabemos que el tiempo en que Pablo estuvo en la prisión fue de bendición para muchos, según el libro de los Hechos, capítulo 28, verso 30 al 31. Tuvo suficiente tiempo para escribir las epístolas de la prisión. Recuerde, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas son las cartas de la prisión donde muchos dicen que el apóstol Pablo tuvo una comunión más profunda con el Señor, pues pasaba su tiempo recluido. Era una prisión, ¿cómo le digo? No era como estar en el cepo, ¿verdad? Como cuando los metieron al cepo, sino que era como una reclusión que tenía un patio adentro donde tenía cierta libertad para recibir visitas, pero estaba recluido de la ciudad, ¿verdad? Entonces, ahí estaba el apóstol Pablo y donde tuvo mucho tiempo para pasar a solas con Dios, y fue allí donde escribió estas cuatro epístolas tan maravillosas que pueden reflejar una riqueza enorme de teología bíblica, cristocéntrica, y también podemos encontrar en la carta a los Colosenses una descripción de la deidad de Cristo enorme, enorme, enorme. Bueno, vamos a ir avanzando. Veamos entonces el contexto histórico de la ciudad de Efesio o Éfeso, Éfeso. Pérgamo era la capital de Asia, pero no es Asia la actual. Asia se llamaba una región grande que estaba compuesta por varias ciudades, y entre esas estaba Éfeso. Esa ciudad era la más importante en ese lugar. Éfeso era una ciudad portuaria, era un puerto, estaba situada en la costa oriental del mar Egeo.
entre Éfeso y Corinto era como un golfo muy amplio en donde llegaban muchos negociantes, mercaderes, visitantes de muchas naciones y países. Entonces, por lo tanto, Éfeso era concurrido. Algunos dicen que 200.000 o un tercio de millón de personas vivían en Éfeso. Es posible, ya que Asia era bien grande. Otros creen que la ciudad tenía una población de medio millón de habitantes. Los barcos más grandes del mundo llegaban a Éfeso. También los caminos más transitados terminaban en esta ciudad. Entonces quiere decir que Éfeso tenía una conexión interurbana que le permitía recibir muchas visitas y personas de muchos lugares, ¿verdad? Entonces estamos viendo que la iglesia de Éfeso estaba en una ciudad, hermanos, una ciudad muy rica, muy acaudalada y muy famosa. Vamos a echarle un vistazo al templo de Artemisa. Éfeso fue también famosa por el templo de la diosa griega Artemisa. Fue 4 veces más grande que el Partenón en Atenas. Su templo fue una de las 7 maravillas del viejo mundo. Algunos se refieren a Artemisa por su nombre romano, Diana, ¿verdad? El nombre romano de Artemisa es Diana. La gente la adoraba como la diosa de la luna y también la vinculaban con un alumbramiento de bebés. Los artesanos locales hacían estatuas de la diosa con numerosos senos. Los efesios creían que los hombres se comunicaban con Artemisa por medio de las prostitutas en el templo. Por eso fue que en Éfeso el apóstol Pablo mandó a que las mujeres se taparan la cabeza, porque las prostitutas en Éfeso se rapaban la cabeza, ¿verdad? Se rapaban la cabeza para distinguirse. Entonces, cuando éstas se empezaron a convertir a Cristo y como no tenían cabello, entonces Pablo manda a ponerles el velo. Bueno, hay unos hermanos que no pueden entrar, creo que es por el internet de ellos. eh, Tal vez se logran conectar. Entonces, hermanos, fue en Éfeso donde Pablo dio esta orden de que las mujeres, ¿verdad?, debían cubrirse su cabeza, específicamente las que se estaban convirtiendo de la idolatría al cristianismo, ¿verdad? Al cristianismo. Es para que usted pueda ver de que tanto en Corinto como no sé si ya vieron la clase de Corinto que les publiqué, primera y segunda de Corintios, tanto Corinto como Éfeso había un paganismo enorme, ¿verdad? Los pecados sexuales de Corinto eran históricos, pero la situación moral en Éfeso también no se quedaba atrás. Así que podemos ver nosotros con estos elementos, podemos ver que la iglesia tenía un desafío muy enorme. El pastorado, la doctrina estaban siendo probados por esta imposición de cultura o estilo de vida que las mujeres del templo de Diana se convertían y cuando estaban en la iglesia, ellas pues imponían una hegemonía. Entonces, por eso Pablo en ciertas ocasiones dice que callen, que cualquier cosa la pregunten en casa a sus maridos. ¿Por qué? Pues porque en Éfeso también era un problema cultural que
la mujer virtiese su opinión públicamente más a la misma medida del hombre. Entonces, todos estos elementos culturales nos ayudan a crear un panorama generalizado del lugar y el momento que se registra o se redacta el texto. Recuerde, usted que le toca estudiar la carta de Éfeso, tome nota de todos estos elementos y no se le olvide qué trató de decir el escritor. Tiene que localizar la línea de pensamiento del escritor, tomando en cuenta el tema de la carta y el propósito de la carta. No se le olvide para que cuando haga su análisis textual, ¿verdad? Nos indique tácitamente cuáles son los versículos que mencionan o que concentran la línea de pensamiento del escritor. En este caso, pues ya sabe que el escritor es Pablo, ¿no? Bueno, vamos a ver quién era Demetrio. Bueno, Demetrio, hombres de negocios como Demetrio se enojaron cuando la gente comenzó a dejar atrás a Artemisa para seguir a Jesús. Bueno, en cuanto a negocio y en cuanto a flujo de dinero, el enemigo se enfureció, ¿verdad? La oposición al evangelio nunca fue mayor que la de Éfeso. O sea, en Éfeso el enemigo trabajó fuertemente para detener al evangelio de Cristo. Todo lo que Pablo aprendió en los dos primeros viajes, sin duda lo ayudó a prepararse para la guerra espiritual de Éfeso en el tercer viaje. Acuérdese que aún los apóstoles crecen en la gracia. O sea, cuando se derriban los altares de la idolatría por parte de la predicación del evangelio, siempre habrá guerra, siempre habrá oposición. Eso, hermanos, eso es casi inevitable, ¿verdad? Siempre habrá oposición y para eso tenemos que estar muy preparados. En todos nuestros países hay idolatría. Yo sé que en Perú abunda la idolatría ancestral. La católica siempre es una religión implantada en toda América, gran parte de Europa, entonces no podemos evitar eso, ¿verdad? Así es que tenemos que estar preparados, preparados. Bueno, sucesos en Éfeso. La Biblia contiene mucha información con relación a Éfeso. Pablo dejó a Priscila y Aquila para ministrar en Éfeso, ¿verdad? Cerca del final de su segundo viaje, que está en Hechos. Quisiera que alguien me colabore con la lectura del libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 18 al 19. Por favor, hermanos, para que entremos también en calor allí, ¿verdad? Léame ese texto bíblico. Amén, pastor. Listo. Hechos 19, ¿no? 18, verso 18 al 19. Dice la palabra de Dios. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Ok, mire gracias, hermano. Mire qué importante esta maniobra del apóstol Pablo y qué importante es que un ministro tenga obreros dispuestos. O sea, los dos, la pareja, el matrimonio, Aquila es el nombre masculino y Priscila usted ve, es el nombre femenino. Dice allí que navegó a Siria
navegó a Siria y con él Priscila y Aquila. O sea, en cierta cantidad de veces este nombramiento siempre se ve, o sea, siempre se pronuncia la mujer antes del varón. No es normal que esto suceda en el contexto bíblico de la época, no es normal. ¿Por qué? Pues porque el hombre es cabeza y la mujer es ayuda idónea. Lo normal dijera Aquila y Priscila, pero cuando se antepone el nombre femenino al nombre masculino, los historiadores y teólogos de la Biblia, los exégetas, dicen que quien tenía entonces la preponderancia del liderazgo en el ministerio del apóstol Pablo aquí era Priscila. Ella era la líder, ella era la mujer que coordinaba, que llevaba el control, la dirección, lo que usted quiera razonar, ¿verdad? En otras palabras, ella era la pastora, o sea, ella era la mujer que llevaba el control y Aquila, su esposo, era esa ayuda, ese complemento varonil, ¿verdad? Entonces, siempre que encontramos esta pronunciación del apóstol Pablo, la encontramos como Priscila y Aquila. Entonces, el texto nos dice que llegaron, pasaron por Cencrea y Pablo se rapó la cabeza como el voto, el nazareato, ¿verdad? Y llegó a Éfeso y los dejó allí. O sea, ellos quedaron allí, predicando, ¿verdad? Predicando y Pablo visitó las sinagogas y discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Solo los dejó a ellos instalados para que continuaran el trabajo de fundamentación de la iglesia en Éfeso. Entonces, es importante que hayan obreros dispuestos, en este caso un matrimonio, hayan hombres y mujeres de Dios con la disposición y la decisión de servir al Señor, ¿verdad? Al Señor. Luego ellos le enseñaron a Apolos, el gran orador judío, siempre está en el mismo contexto, versículos 24 al 26. eh, Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, miren, segunda vez, Priscila y Aquila. Cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. O sea, Apolo estaba intentando predicar acerca del Señor y su obra en la cruz, pero estaba un poquito desviado del contexto, entonces por eso Priscila y Aquila empezaron a explicarle cómo era el asunto, ¿no? Bueno, en Éfeso fueron, perdón, luego Pablo regresó a Éfeso en su tercer viaje. Allí tuvo su avivamiento más grande y ministró 3 años. Ahí se quedó 3 años. Tome nota, hasta el tercer viaje misionero, Pablo se quedó 3 años en el lugar. Más tiempo que en cualquier otra ciudad, según Hechos 20:31. Predicó el evangelio en la sinagoga, en la escuela de Tiranno, ¿verdad? En la casa, en las casas y en los mercados. En Éfeso fueron bautizados en el Espíritu Santo 12 discípulos, según Hechos 19, 1 al 7. Otras personas fueron liberadas de demonios,
Los 7 hijos de Seba huyeron por la calle de mármol cuando el demonio los atacó. Normalmente estas calles de mármol eran propiedad de los ricos, ¿verdad? Los ricos construían sus propios caminos, carreteras, para circular ellos por esas carreteras, ¿verdad? Normalmente no veíamos a los ricos en las partes, ¿cómo decirle? Suburbanas. Siempre ellos tenían una exclusividad para hacer, pues, su vida cotidiana. Bueno, entonces estos son los sucesos, son las manifestaciones del Señor en Éfeso. Vamos a ver un poco de lo que es el avivamiento en Éfeso. En contraste, la unción del Espíritu Santo en Pablo fue tan grande que le llevaban a los enfermos los pañuelos que habían tocado su cuerpo y se efectuaban las sanidades, ¿verdad? Que conste que solo en esa ocasión sucedió. Solo fue en ese momento porque Pablo no tenía acceso a donde estaban los enfermos, pero traían una prenda, una ropa del enfermo. Pablo oraba o la tocaba, qué sé yo, y a través de eso ocurrían los milagros. Solamente fue allí, como también solamente con la sombra de Pedro o a lo más que caía la sombra de Pedro sobre los que estaban postrados, iban siendo sanados. Solo fue allí. No es una doctrina, no es un hecho repetitivo del Espíritu. Fue algo espontáneo, pero impactante. Difícilmente lo vamos a repetir nosotros. No, como le digo, no es algo establecido, no es un patrón, no es una norma establecida. Fue algo espontáneo del Espíritu con ellos que así funcionó y gloria a Dios. Numerosos convertidos que habían practicado magia quemaron sus libros que tenían un valor suficiente como pagar el trabajo de 1.000 hombres por 50 días. 1.000 hombres por 50 días. O sea, esos libros eran tan carísimos, súper carísimos. Entonces el evangelio estaba doblegando el imperio de la idolatría, de los demonios, y por eso es que se levantó la furia. Em, sí, estamos entendidos que cuando un alumno entra y sale, queda en sala de espera, es por el internet, ¿verdad? Yo entiendo que Zoom jala, hermano. Zoom jala internet. Bueno, ¿se imagina cómo llenarían de humo esos libros quemados? La calle principal y la entrada del templo de Artemisa. Timoteo llegó a ser el primer pastor u obispo de Éfeso. Mire, este es un dato. Timoteo llegó a ser el primer pastor o u obispo de Éfeso. Pablo lo dejó allí y le escribió más tarde. Entonces, Priscila y Aquila le ayudaron a Pablo a levantar la iglesia en el evangelismo, mientras Pablo regresaba de su segundo viaje y volvió al tercer viaje misionero. Entonces ellos se quedaron allí y en los 3 años que Pablo estuvo predicando y plantando la iglesia, adoctrinándola, enseñándoles todo lo concerniente al Señor, entonces tomó la decisión de dejar al joven Timoteo, ¿verdad? Al joven Timoteo. Bueno, eso lo puede ver en Primera de Timoteo 1:3. Vamos a ver Éfeso como una plataforma de plantación de iglesia. Éfeso fue la base del ministerio de Pablo por 3 años, según Hechos 19:8 al 10, 20:31, y fue la sede de las iglesias plantadas por Pablo. Vamos a ver Hechos 19, alguien que me lea Hechos 19:8, versículo 8 al versículo 10, y luego Hechos 20,
verso 31. Hechos 19 del 1 al 10. No, del 8 al 10. A ver, dice la palabra de Dios. Y entrando Pablo, Hechos 19:8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ok, gracias. Gracias, gracias. O sea, ante esta renuencia por parte de los líderes judíos, se manifestó el poder del Espíritu Santo haciendo obras, señales, haciendo todo tipo de milagros extraordinarios, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entre más estas personas le daban la espalda al Evangelio de Cristo, el Señor hacía extraordinarios milagros, porque si usted lee el versículo 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, milagros extraordinarios, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí se cumple lo que Cristo dijo en cierta ocasión: mayores obras que estas haréis vosotros. Jesús sacaba a los demonios con una palabra, pero Pablo los sacaba con un pedazo de camisa, se lo ponían al endemoniado y salía el demonio. Entonces podemos ver un avivamiento extraordinario, ¿verdad? Entonces, esta Éfeso fue la sede de las iglesias plantadas por Pablo, fue la sede. Al este, vamos a ver el versículo, capítulo 20, verso 31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Verdad? Es la declaratoria del apóstol Pablo en Éfeso. Ok. Al este estaban las iglesias de Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Al noroeste estaban las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea, que estaban al otro lado del mar. Y directo al oeste, cruzando el mar Egeo, estaban Atenas y Corinto. Entonces, todas estas iglesias que están, estos lugares que están mencionados ahí estaban cerca, por decir, un grupo a la izquierda y otro grupo a la derecha. Y Corinto estaba hacia el sur, ¿verdad? Corinto estaba hacia el sur, hacia la parte de abajo, por decir así. Entonces el apóstol Pablo estaba ministrando eh, muchas ciudades. Por lo tanto, Éfeso era como el eje de una rueda, ¿verdad? Era como el eje de una rueda, era el centro de la estrategia de Dios para un área grande. Las iglesias mandaron mensajeros a Pablo en Éfeso con preguntas u ofrendas. También Pablo mandó cartas desde allí a las iglesias que plantó. Entonces este llegó a ser un nuevo centro para la misión de Dios a los gentiles y fue la segunda, después de Antioquía, Siria, tomada como base para las misiones con los gentiles. Entonces todos estos centros eran de plantación de iglesias eran estratégicos.
eran lugares estratégicos. ¿Por qué eran estratégicos? Bueno, porque estaban cerca de todos los centros urbanos donde el apóstol Pablo había predicado o podía predicar. Estaban a la mano todos a corta distancia, ¿verdad? Bueno, vamos a echarle un vistazo a cómo se plantea la estructura del libro, que es el bosquejo. El tema de Efesios es la iglesia como el cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pablo enfatizó ese tema a lo largo del libro, o sea, a lo largo del libro usted tiene que encontrar ese versículo o versículos que nos expresen la línea de pensamiento del apóstol Pablo, que es lo que está tratando. El tema del libro es la hebra que lleva todo el contenido. Así que usted tiene que tener mucho cuidado, por eso hay que hacerlo despacio, con suficiente tiempo, no a la carrera, sino tiene que hacerlo detenidamente. Veamos el inciso A de los capítulos 1 al 3, doctrina poderosa, la redención de los creyentes. Parece que esto se parte en dos: la redención de los creyentes, la gloria y la grandeza de Jesús, según capítulo 1, versos 3 al 14. Oración para que los creyentes puedan discernir el propósito de Dios, capítulo 1, versos 15 al 23. Es importante discernir el propósito de Dios. Los resultados de la redención para judíos y gentiles, eso está en el capítulo 2. La revelación de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia, capítulo 3, verso 1 al 13. Oración para que los creyentes cumplan el propósito de Dios. Eso es lo que contiene la estructura. Ahora vamos al inciso B. Prácticamente este bosquejo contiene dos incisos nada más, el A y el B, porque solo son 6 capítulos. Aquí vemos enseñanza práctica. La vida diaria de los creyentes, capítulo 4 al 6. En primer lugar, la unidad, la madurez, los hijos de luz, esposas y esposos, hijos y padres, esclavos y amos, y por último, la armadura de Dios. Eso es lo que contiene el bosquejo de este libro. Veamos Efesios y nuestras relaciones, o sea, qué es lo que refleja la carta a los Efesios con respecto a las relaciones interpersonales que deben tener los cristianos. Número uno, nuestra relación con Dios nuestro Padre. De ahí es el punto de inicio. O capítulo 1 a capítulo 2 al 3, la relación entre judíos y gentiles. Capítulo 4 al 6, nuestra relación en la familia de Dios. Y por final, el 6, nuestra relación con espíritus malos. Eso es lo que plantea Pablo en su carta. Vamos a ir desglosando uno por uno. Nuestra relación con Dios, nuestro Padre. Consideremos las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Él nos escogió para ser santos y sin mancha, según Efesios 1 al 4. Somos santos por dos razones. Primero, porque Jesús murió por nosotros en la cruz. O sea, el hecho de que Jesús muere en la cruz del Calvario por nosotros refleja dos aspectos. Número uno, que su muerte sustituta, o sea, nosotros debíamos de estar ahí. Él muere por nosotros. Número dos, su muerte nos provee la victoria sobre el pecado.
Su muerte nos provee la victoria sobre el pecado y eso hace posible la santidad. Ahí está la raíz de lo que es santidad. Segundo, porque obedecemos fielmente la palabra y al Espíritu Santo. O sea, lo que produce la palabra en nosotros es una transformación. Y lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es una santificación. Y la santificación se lleva a cabo cuando, en primer lugar, rechazamos al pecado y en segundo lugar, hacemos lo que el Señor nos está indicando hacer. Por eso, cuando alguien se convirtió a Cristo, se bautizó, empieza el Señor a trabajar en él, el Espíritu Santo, y si antes le gustaba ir a perder su dinero a jugar billar, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en él para indicarle que ese camino ya no lo debe tomar porque ahora es un hijo de Dios. Entonces, cuando la persona obedece esa voz de Dios, entonces se convierte en una persona en santidad y santo, santo significa apartado, ¿verdad? Santo es apartado de lo impuro, ¿ok? Apartado para la consagración. Por lo tanto, caminamos dignamente según Efesios 4:1. Mientras caminamos en la luz, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, dice 1 Juan 1:7. Él planeó adoptarnos como sus hijos por medio de Cristo, Efesios 1:5. Dios planeó por adelantado o predestinó a que algunos creyeran. Esto no significa que Dios escogió quienes serían salvos. Dios desea que todos seamos salvos, 1 Timoteo 2:4. Por el contrario, Satanás quiere que todos nos perdamos. La decisión depende de la elección de cada persona. Bueno, una cosa es el deseo de Dios y otra cosa es la elección, la decisión de las personas. El deseo de Dios ya fue materializado con la venida de Cristo y su muerte en este mundo. La oferta está abierta, la puerta está abierta. Ahora le toca al hombre elegir, ¿verdad? Como en su momento el Señor dijo, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Elijan vosotros cuál camino tomar. Veamos el segundo aspecto, la relación entre judíos y gentiles. El gran tema de Efesios capítulo 2 al 3, que en Cristo Dios une a los judíos y a los gentiles en un solo cuerpo espiritual. Los judíos y los gentiles vienen de diferentes culturas. ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros, los que no nacimos en Israel, ni somos judíos por descendencia. Nosotros somos gentiles. Los principios que Pablo enseña en estos capítulos pueden ayudar a los creyentes en todo lugar a relacionarse mejor el uno con el otro. En el pasado nosotros los creyentes gentiles estábamos muertos en el pecado, según Efesios 2:1. En aquel tiempo seguíamos los caminos del mundo y el diablo. Éramos desobedientes y fuimos guiados por los deseos de la carne. Observe las 5 frases terribles que describen nuestro pasado. Estábamos, 2 puntos, sin Cristo, la primera, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, o sea, lejos de la ciudadanía de Israel y por supuesto fuera de los pactos de la promesa, sin esperanza, que es lo peor, y sin Dios en el mundo. Entonces, la relación entre judíos y gentiles es que a través de Cristo nos convertimos en un solo pueblo espiritual, aunque nuestras culturas sean distintas. Vamos a la siguiente aspecto, relaciones en la familia de Dios.
Efesios 4 al 6. Efesios 1 enfatiza las partes de Dios en nuestra relación con Él. Nos recuerda que somos salvos por la gracia. Pero Efesios 4 al 6 enfatiza nuestra parte en el viaje al cielo, en el viaje al cielo. La gracia trae responsabilidad. Dice aquí, yo pues preso en el Señor. Preso en el Señor significa que estaba preso por ser misionero, por ser apóstol. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. ¿Qué significa vivir digno de la vocación con que fuimos llamados? Pablo contesta esta pregunta en Efesios capítulo 4 al 6. Allí habla de los cuatro tipos de relaciones en la familia. Tanto Efesios como Colosenses hablan de estas relaciones en la familia de Dios. Vamos a ver. Bueno, nuestra relación con los espíritus malos, según Efesios 6, la última fracción. Terminando, Pablo habla de nuestras relaciones con los espíritus malignos. Efesios 6. Efesios 6. Vamos a ver qué dice Efesios, capítulo 6, del 10 al 20. Ah, ya. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Bueno, ahí el apóstol Pablo está dando una descripción de qué es para él la armadura de Dios, por qué hay que estar armado, preparado, por supuesto tomándolo de la figura de una armadura romana, con una espada romana que era la más letal en ese tiempo y con un escudo que era el más seguro eh, de todas las armaduras posibles, el escudo romano y la coraza romana que se ponía en la parte pectoral era todo algo épico, ¿verdad? O sea, había una seguridad muy, muy grande, muy grande. Entonces, dice, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, era una vestimenta que usaban por dentro los soldados que los permitía estar socados, sujetos. No había ninguna vestimenta floja en el soldado romano, todo estaba ajustado y así el soldado podría colocarse la coraza protectora, ¿verdad? En este caso, Pablo dice la coraza de justicia. Los cristianos debemos de estar ceñidos con la verdad, o sea, la verdad de la palabra de Dios debe de gobernar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, y la coraza de justicia es la justicia de Cristo en la cual nuestras excusas no valen, no podemos defendernos con nuestros argumentos, sino que la justicia del Señor es quien defiende y pelea por los creyentes. Bueno, vamos a salir de aquí, porque quiero entrar a